Origen del mal. ¡Muere! ¡Espera, por favor! Goku, eso es imposible. Tú fuiste el que me llamaste dentro de mi mente. Goku, ¿fuiste tú? Sí, fui yo. Lo hice porque no puedo hablar más fuerte. Krillin, discúlpame, pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor, solamente te voy a pedir ese capricho. ¿Cómo puedes decir eso, Goku? Este Saiyajin fue quien mató a todos nuestros amigos y además intentó exterminar a todo el mundo. Si dejamos que él se vaya, recuperará toda su energía y regresará con las mismas intenciones. Sí, tienes toda la razón. Escúchame, él no tiene compasión por nadie y si piensas que va a cambiar su manera de ser como lo hizo Piccolo, estás equivocado, porque este no es como Piccolo. Ya lo sé. Ese sujeto llamado Vegeta es extraordinariamente fuerte, pero la verdad es que no sé cómo decírtelo. Todo esto se me ocurrió cuando él estaba a punto de morir y llegué a una conclusión de que no valdría la pena. ¿Qué? ¿Que no valía la pena? Yo decidí ir con Kaiosama a entrenar para volverme más fuerte. ¿Qué? Sin embargo, ese tipo llamado Vegeta es mucho más fuerte que yo. Me dio miedo, para serte honesto. Pensé que este sería nuestro fin. Aunque por un lado me sentí muy feliz. Mi corazón latía de emoción cuando luché con él. No cabe duda de que yo también soy un Saiyajin, porque realmente disfruto pelear con sujetos más fuertes que yo. Volveré a entrenar para después pelear con él. Este canalla mató a Yamcha, a Tenshinhan y a Chaos. ¿Qué no lo recuerdas? Yo sé que estoy mal. Krillin, cúmpleme ese capricho, por favor. Por lo que más quieras, déjame volver a pelear con él.